El mundo del entretenimiento brilla con luces cegadoras y aplausos ensordecedores, pero detrás de ese resplandor se ocultan secretos oscuros y verdades inquietantes. Hoy te llevo a un viaje escalofriante, donde los ídolos que admiras y las figuras de poder han dejado una huella de horror y traición. Actores que alguna vez admiraste, productores que parecían intocables, todos con una fachada de éxito que oculta un abismo de corrupción, crímenes y engaños. Prepárate para descubrir las historias más perturbadoras que revelan que, detrás de la fama, siempre puede acechar la oscuridad más profunda. 1. Joe Exotic, un viaje a la notoriedad y el crimen. Joseph Maldonado Passage, conocido mundialmente como Joe Exotic, se convirtió en un fenómeno cultural gracias a la serie documental Tiger King de Netflix, que lanzó su vida llena de controversias y extravagancias a la fama. Criador de grandes felinos y propietario del zoológico privado Greater Wynwood Exotic Animal Park en Oklahoma, Exotic se convirtió en una figura polarizadora en el mundo de la conservación animal. Su amor por los felinos, especialmente los tigres, lo llevó a cultivar una imagen de personalidad excéntrica, con un estilo distintivo que incluía cabello rubio platinado, trajes coloridos y un comportamiento teatral. Sin embargo, detrás de esta fachada carismática, se escondían conflictos profundos y perturbadores, particularmente su intensa rivalidad con Carole Baskin, una defensora de los derechos de los animales que abogaba por el cierre de zoológicos privados. La vida de Joe Exotic dio un giro dramático en 2019, cuando fue arrestado y posteriormente condenado por una serie de delitos graves, que incluían conspiración para cometer asesinato, fraude y violaciones de la ley de especies en peligro de extinción. El cargo más impactante surgió de su intento de contratar a un asesino a sueldo para eliminar a Baskin, lo que reveló un lado oscuro de su personalidad que contrastaba marcadamente con la imagen pública que había cultivado. Durante el juicio se presentaron pruebas que demostraron que Exotic había intentado hacer que un ex empleado asesinara a Baskin, lo que llevó a su condena. En 2021, fue sentenciado a 22 años de prisión, un veredicto que no solo reflejaba sus acciones ilegales, sino que también planteaba preguntas sobre el bienestar de los animales bajo su cuidado y la ética de la cría de felinos en cautiverio. A pesar de estar tras las rejas, Joe Exotic no se ha desvanecido del ojo público. Su historia ha resonado con millones de personas y ha llevado a un debate más amplio sobre el tráfico de vida silvestre y el tratamiento de los animales en cautiverio. Exotic ha hecho varios intentos por buscar indultos presidenciales y ha seguido luchando legalmente por su liberación, alegando que fue objeto de un juicio injusto. Su vida continúa siendo un tema de discusión y análisis, no solo por su carismática personalidad y su vida llena de altibajos, sino también por las importantes cuestiones sobre la protección de los animales y las implicaciones legales que su caso ha generado. En un mundo donde el entretenimiento a menudo choca con la realidad, la historia de Joe Exotic sigue siendo un recordatorio de que la fama puede venir con un precio inesperado. 2. Skylar DeLeon, quien en su juventud tuvo un papel menor en la famosa serie de televisión Mighty Morphin Power Rangers, pasó de ser un actor infantil con un futuro prometedor a convertirse en el protagonista de uno de los casos criminales más perturbadores de la década de 2000. En 2004, DeLeon y sus cómplices llevaron a cabo el asesinato de Thomas y Jackie Hawks, una pareja que planeaba vender su yate, Well Deserved, con la esperanza de financiar una vida tranquila en tierra firme. DeLeon se presentó como un comprador interesado y, junto con sus cómplices, convenció a la pareja para salir al mar con la excusa de una prueba del yate. Una vez en alta mar, la situación se tornó violenta. DeLeon y su grupo sometieron a los Hawks, los ataron a un ancla y los arrojaron vivos al océano, una ejecución escalofriante que terminó con sus vidas en el fondo del mar. El juicio de Skylar DeLeon reveló detalles aún más oscuros de su vida personal, incluyendo luchas con su identidad de género y antecedentes de violencia. Durante el juicio, se exploró la motivación detrás del brutal asesinato, la cual aparentemente se centraba en el deseo de DeLeon de apoderarse del yate y de los bienes de la pareja para financiar una cirugía de reasignación de género. La evidencia presentada en el tribunal fue devastadora. El testimonio de sus cómplices, los registros de las transacciones bancarias y la posterior venta de bienes robados dejaron pocas dudas sobre su culpabilidad. En 2009, Skylar DeLeon fue condenado a la pena de muerte por el asesinato de los Hawks, y su caso ha sido objeto de análisis en varios documentales y reportajes, los cuales examinan no solo el espantoso crimen, sino también el contexto de abuso, problemas personales y las decisiones que lo llevaron a ese camino oscuro. La historia de Skylar DeLeon
continúa resonando en el ámbito judicial y mediático como un recordatorio perturbador de cómo una vida aparentemente ordinaria puede esconder profundidades inquietantes. Su caso no solo aborda el crimen en sí, sino también cuestiones relacionadas con la identidad de género, la salud mental y el impacto devastador que la codicia y la desesperación pueden tener en las decisiones humanas. La condena de León ha reabierto debates sobre el sistema penal y la pena de muerte en California, convirtiéndose en un símbolo de las complejidades de la justicia y el coste de los errores irreparables. 3. Ryan Grantham. Ryan Grantham, un actor canadiense conocido por papeles en series como Riverdale y películas como El diario de Greg, conmocionó al público en 2020 cuando fue acusado de asesinar a su madre, Barbara Waite. Le disparó mientras ella tocaba el piano en su casa, un acto que posteriormente confesó en video. Grantham había estado lidiando con problemas de salud mental antes del asesinato, lo que contribuyó a una serie de comportamientos erráticos y preocupantes. Durante el juicio, se reveló que incluso tenía planes para cometer actos violentos adicionales, incluido un supuesto ataque a la residencia del primer ministro Justin Trudeau, aunque decidió no llevarlo a cabo. En 2022, fue condenado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 14 años. El caso de Grantham subrayó la importancia de abordar las enfermedades mentales y el impacto que éstas pueden tener en la toma de decisiones trágicas y violentas. Asimismo, dejó en evidencia cómo la vida de alguien que parecía estar en ascenso puede verse drásticamente transformada por acciones fatales. 4. Zachary Horwitz. Zachary Horwitz, actor de cine de bajo presupuesto, fue arrestado en 2021 tras la revelación de un esquema de fraude que engañó a inversionistas por un total de $690 millones. Horwitz prometía a los inversionistas que usaría sus fondos para adquirir derechos de películas, las cuales supuestamente serían vendidas a plataformas como Netflix y HBO. Sin embargo, en realidad estaba operando un esquema de tipo Ponzi, utilizando el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores y mantener su lujoso estilo de vida. Finalmente, Horwitz se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión, además de ser ordenado a pagar más de $230 millones en restitución. El caso dejó en claro cómo incluso en Hollywood, un entorno donde la imagen pública es crucial, se pueden ocultar fraudes masivos y engaños prolongados. También resaltó los riesgos que enfrentan los inversionistas que no realizan la debida diligencia en sectores de alto riesgo como el entretenimiento. 5. Michael Jace. El actor Michael Jace, conocido por interpretar a un oficial de policía en la serie The Shield, fue arrestado en 2014 después de asesinar a su esposa, April Jace, en su casa de Los Ángeles. Jace le disparó en repetidas ocasiones en presencia de sus hijos, un acto que, según se alegó, fue motivado por problemas maritales y financieros. Durante el juicio, se presentó evidencia de un historial de abuso doméstico en la relación, lo cual agregó una capa de complejidad a su defensa. En 2016, Jace fue sentenciado a 40 años a cadena perpetua por asesinato en segundo grado. El caso destacó el tema de la violencia doméstica, incluso entre personas con una apariencia pública estable y exitosa. Fue una muestra alarmante de cómo la presión financiera y los conflictos personales pueden llevar a actos de violencia extrema. 6. Will Hayden. Will Hayden, estrella del programa de telerrealidad Sons of Guns, enfrentó cargos graves en 2014 cuando fue arrestado bajo acusaciones de abuso sexual y abuso infantil. Testimonios desgarradores de las víctimas revelaron un patrón de conducta abusiva que se remontaba a años atrás, lo que resultó en su condena a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Los detalles del caso provocaron una indignación pública considerable, lo que llevó a la cancelación del programa. La caída en desgracia de Hayden resaltó las vulnerabilidades en la industria del entretenimiento en cuanto a la falta de supervisión de las figuras públicas. El caso también suscitó discusiones sobre la protección de menores y la necesidad de leyes más estrictas para evitar que personas con antecedentes problemáticos puedan acceder a plataformas públicas e influenciar a audiencias masivas. 7. Allison Mack. Allison Mack, famosa por su papel en Smallville, fue arrestada en 2018 por su participación en la organización NXIVM, que se promocionaba como un grupo de autoayuda, pero funcionaba como una secta de explotación sexual. Mack era una de las reclutadoras principales y se encargaba de atraer a mujeres jóvenes con la promesa de crecimiento personal, solo para someterlas a abusos y manipulación bajo la dirección del líder, Keith Raniere.
Las víctimas eran marcadas con las iniciales de Raniere y eran obligadas a obedecer órdenes degradantes. En 2021, Mac fue sentenciada a 3 años de prisión, después de colaborar con las autoridades y expresar remordimiento por sus acciones. El caso de NXIVM y la participación de Mac revelaron cómo personas aparentemente respetables pueden ser manipuladas para actuar en esquemas destructivos. También destacó la delgada línea entre la persuasión y el control en grupos de autoayuda y sectas. 8. Drew Drexel. Drew Drexel, famoso por su participación en el programa American Ninja Warrior, fue arrestado en 2020 acusado de delitos sexuales relacionados con menores. Los cargos incluían mantener una relación inapropiada con una menor de edad, con quien supuestamente había comenzado a interactuar años antes. La investigación reveló que Drexel había mantenido comunicaciones explícitas y encuentros inapropiados con la víctima, lo que lo llevó a ser acusado formalmente. A medida que el caso avanzó, la comunidad del programa se mostró conmocionada, y la situación generó un debate sobre la responsabilidad de las plataformas televisivas en proteger a sus participantes y la imagen pública del espectáculo. El caso de Drexel sigue abierto, mostrando las devastadoras consecuencias que las acusaciones de delitos sexuales pueden tener tanto para las víctimas como para los acusados. 9. Callan Rashad Walker. Callan Rashad Walker, conocido por su participación en el mundo del entretenimiento y su carrera como rapero, fue arrestado en 2020 en relación con múltiples cargos de agresión sexual. Walker fue acusado de haber atacado a varias mujeres en el área de Los Ángeles, lo que llevó a un amplio escrutinio de su vida personal y profesional. La naturaleza de las acusaciones generó un gran revuelo en las redes sociales, donde muchas personas compartieron sus experiencias y expresaron su apoyo a las víctimas. En 2021, Walker se declaró no culpable de los cargos, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los fiscales presentaron testimonios de varias víctimas, así como evidencia física que apuntaba a su culpabilidad. A medida que el caso avanzaba, se hicieron más visibles las dinámicas de poder y abuso dentro de la industria del entretenimiento, lo que llevó a un debate más amplio sobre el consentimiento y la seguridad de las mujeres en estos entornos. 10. Shannon Richardson. Conocida por sus apariciones en The Walking Dead y The Vampire Diaries, Shannon Richardson se convirtió en noticia no por su trabajo como actriz, sino por un crimen espeluznante en 2013. Fue arrestada por enviar cartas contaminadas con ricina al presidente Barack Obama y al alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. La investigación reveló que Shannon intentó incriminar a su esposo, de quien se estaba divorciando, utilizando este acto como parte de una venganza. Al ser descubierta, se declaró culpable de posesión de una toxina biológica con la intención de usarla como arma. En 2014, fue sentenciada a 18 años de prisión, además de tener que pagar una multa de $367,000. El caso expuso no solo los peligros del uso de toxinas en delitos, sino también los límites a los que algunos están dispuestos a llegar en medio de conflictos personales. La historia de Shannon Richardson es un ejemplo dramático de cómo los problemas personales y las decisiones erróneas pueden culminar en actos criminales devastadores y de gran repercusión. 11. Sarah Fithian, una actriz y artista marcial británica, ganó notoriedad tras su papel en la película Doctor Strange de Marvel. Sin embargo, su carrera se vio abruptamente empañada cuando fue acusada y condenada por abusar sexualmente de una menor en 2016. Junto a su esposo, fue arrestada en 2021 después de que las autoridades investigaran las denuncias de la víctima, que afirmaba haber sido manipulada y sometida a abusos en un contexto de confianza y admiración hacia Fithian y su pareja. El juicio reveló un patrón de conducta inquietante, donde la pareja utilizó su estatus y habilidades en artes marciales para explotar a la joven. En mayo de 2022, Fithian fue condenada a prisión, lo que generó un gran revuelo en los medios y en la comunidad de fanáticos del cine. Este caso ha resaltado la importancia de abordar el abuso en la industria del entretenimiento, así como la necesidad de proteger a las víctimas y dar voz a quienes han sido silenciados. 12. Amy Locane, conocida por su participación en la popular serie de televisión de los 90 Melrose Place, vivió una carrera prometedora en Hollywood hasta que su vida dio un giro devastador en 2010. La actriz estuvo involucrada en un accidente automovilístico fatal en Nueva Jersey, donde, bajo los efectos del alcohol, chocó contra el vehículo de Fred y Helen Seaman, una pareja que regresaba a su casa. El impacto fue tan violento que Helen, de 60 años, perdió la vida, mientras que su esposo Fred resultó gravemente herido.
Locane tenía un nivel de alcohol en la sangre casi 3 veces superior al límite legal, y los informes de los testigos indicaron que estaba conduciendo a una velocidad excesiva en una zona residencial al momento del choque. El caso judicial de Amy Locane se volvió polémico, con una serie de idas y venidas en cuanto a la sentencia impuesta. En 2013, fue condenada a 3 años de prisión, lo cual generó indignación entre los familiares de la víctima, quienes consideraron que la sentencia era demasiado indulgente para la gravedad del delito. La controversia se intensificó cuando, tras un recurso de apelación, la sentencia de Locane se redujo a 2 años, permitiéndole ser liberada en 2015 tras cumplir poco más de la condena original. Sin embargo, la historia no terminó ahí. En 2020, la actriz fue nuevamente condenada a una sentencia más larga, después de que un tribunal determinara que la pena original había sido demasiado leve. El juez revisó la sentencia en respuesta a las apelaciones de la fiscalía, lo que resultó en una nueva condena que llevó a Locane de vuelta a prisión para cumplir otros 5 años. El trágico accidente y las sucesivas revisiones de la sentencia han convertido el caso de Amy Locane en un símbolo de los debates sobre la justicia penal, la proporcionalidad de las penas y la responsabilidad de las celebridades. La tragedia dejó una marca imborrable en la vida de todos los involucrados, especialmente en la familia de Helen Seaman, quienes continúan luchando por lo que consideran justicia para su ser querido. La situación también puso en el centro de atención los peligros del manejo bajo la influencia del alcohol y las consecuencias devastadoras que puede tener un solo momento de imprudencia. 13. Caso de Harvey Weinstein. El exmagnate de Hollywood fue una figura central en el escándalo de abuso sexual que sacudió la industria del cine y llevó al movimiento #MeToo. Durante décadas, Weinstein fue reconocido por su éxito en la producción de películas aclamadas, pero detrás de esa fachada de poder y éxito se escondían numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada y agresión. En 2017, varias mujeres, incluidas actrices prominentes, comenzaron a hablar públicamente sobre las agresiones que habían sufrido a manos de Weinstein, lo que provocó un efecto dominó en la industria y una discusión más amplia sobre el acoso y abuso en todos los ámbitos. En 2020, Weinstein fue juzgado y condenado por múltiples cargos de agresión sexual, incluyendo abuso sexual en primer grado. Su juicio fue un momento significativo en la lucha por la justicia para las víctimas de agresión sexual, ya que varias mujeres valientes testificaron en su contra, revelando las tácticas de manipulación y coerción que él utilizaba para silenciarlas. La sentencia de Weinstein, que incluye 23 años de prisión, fue vista como un hito en la rendición de cuentas de hombres poderosos en Hollywood y un paso hacia la creación de un entorno más seguro para las mujeres en la industria del entretenimiento. El caso de Harvey Weinstein no solo marcó su caída en desgracia, sino que también provocó un cambio cultural significativo en la forma en que se abordan los problemas de acoso y agresión sexual. A medida que más personas se atrevieron a compartir sus experiencias, se hizo evidente que la lucha contra el abuso sexual era una batalla colectiva que requería la atención de todos. La historia de Weinstein continúa resonando como un recordatorio de que el silencio ya no es una opción, y que la búsqueda de justicia es vital para proteger a las futuras generaciones de posibles víctimas. 14. El caso de Danny Masterson es bastante conocido y ha sido objeto de atención mediática significativa. Masterson, conocido por su papel en la serie That 70's Show, fue acusado de abuso sexual en 2017 por 3 mujeres que afirmaron que él las agredió sexualmente en su casa en Los Ángeles entre 2001 y 2003. Las acusaciones surgieron en medio de un contexto más amplio de denuncias de abuso sexual en Hollywood, lo que llevó a un mayor escrutinio sobre la conducta de figuras de la industria. El juicio de Masterson comenzó en octubre de 2022. Y las acusaciones incluyeron detalles sobre cómo las víctimas afirmaron que fueron intimidadas para que no hablasen sobre los ataques. En noviembre de 2022, el jurado no pudo llegar a un veredicto en relación con los cargos, lo que resultó en un juicio fallido. Sin embargo, en marzo de 2023, un nuevo juicio tuvo lugar, y tras un proceso judicial prolongado, Masterson fue condenado por 2 cargos de abuso sexual. En septiembre de 2023, fue sentenciado a 30 años de prisión, lo que generó una reacción significativa en la comunidad y el público, subrayando la importancia de abordar el abuso sexual y la rendición de cuentas en Hollywood. El caso de Danny Masterson ha resaltado la lucha de las víctimas de agresión sexual para obtener justicia y ha puesto de manifiesto los cambios necesarios en la cultura del entretenimiento para prevenir futuros abusos. Su condena ha sido vista como un paso hacia la justicia para las víctimas y un recordatorio de que incluso aquellos en posiciones de poder deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. 15.
Josh Duggar, conocido por su participación en el reality show 19 Kids and Counting de la familia Duggar, se convirtió en un nombre ampliamente reconocido, pero también se asoció con controversias significativas. En 2015 se reveló que Duggar había sido acusado de abuso sexual durante su adolescencia, lo que llevó a la cancelación de su programa y al escrutinio público sobre su familia. Las acusaciones incluían que Duggar había abusado de varias de sus hermanas y de una niñera, lo que provocó un gran revuelo mediático y condena de muchos sectores. En 2021, Duggar fue arrestado nuevamente, esta vez bajo cargos de posesión de pornografía infantil. La investigación, que se había estado llevando a cabo desde 2019, reveló que Duggar había descargado material ilegal en su computadora. Durante su juicio, se presentaron pruebas contundentes en su contra, incluyendo testimonios de expertos en tecnología y análisis forense, que confirmaron la posesión del contenido. A pesar de las defensas presentadas por su equipo legal, el jurado lo declaró culpable, y en mayo de 2022 fue condenado a 151 meses de prisión, lo que marcó un oscuro capítulo en la vida de un individuo que había sido criado en un entorno de estrictas creencias religiosas y conservadoras. La historia de Josh Duggar ha suscitado debates sobre la protección infantil, la influencia de la fama y la complejidad de la vida familiar bajo el escrutinio público. Los casos de figuras públicas que han caído en desgracia revelan una compleja interacción entre la fama, la moralidad y la justicia. Desde exactores hasta estrellas de reality shows, cada historia es un recordatorio de que, a pesar del brillo de la celebridad, todos somos vulnerables a cometer errores y enfrentar las consecuencias. La vida de estos individuos, una vez rodeada de admiración y atención, se transforma en un espejo de las luchas internas y las decisiones destructivas que pueden surgir incluso en los contextos más inesperados. Al explorar estos casos, no solo se revela el lado oscuro de la fama, sino que también se pone de manifiesto la importancia de la responsabilidad personal y la rendición de cuentas. A medida que la sociedad continúa discutiendo estos temas, es fundamental recordar que detrás de cada historia hay vidas reales afectadas por acciones irresponsables y decisiones éticamente cuestionables. La saga de estos personajes nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras elecciones y la necesidad de promover un entorno donde el bienestar y la justicia prevalezcan sobre la ambición y el reconocimiento. Una vez más, vemos cómo se caen del pedestal todos esos nombres que siempre hemos visto con admiración y creyendo que están más allá de lo humano. ¿Cuál de estos será tu preferido? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si no quieres perderte más contenido exclusivo como este, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.